Hola, buenos días. El día de hoy vamos a vislumbrar la información correspondiente a nuestra unidad número uno de la Edad Antigua. Específicamente nos vamos a enfocar en Grecia. ¿Cuál es la información que vamos a tener el día de hoy? Vamos a identificar la ubicación geográfica, sus características de la geografía, economía y periodos históricos. A manera de introducción, es importante recordar que la historia de Grecia constituye una de las más ricas e importantes de la humanidad. Al inicio, esta gran civilización, en obviedad de razones, no tenía todo el esplendor que en un momento dado pudo alcanzar. Al principio, se caracterizaba por la existencia de pequeñas comunidades con un nivel básico en su organización y su único objetivo y finalidad era la sobrevivencia, pero con el transcurso del tiempo, esta sociedad fue evolucionando y fue dando origen y lugar a los diferentes periodos históricos que lo integran, alcanzando su esplendor hasta la conclusión del mismo con el periodo helenístico. Dentro de nuestro primer aprendizaje que tenemos el día de hoy es identificar precisamente, como podemos observar en mapa, cuál es la ubicación geográfica de Grecia. Se encuentra en el continente europeo. Los griegos fueron fundando una serie de colonias a lo largo del Mediterráneo occidental y como podemos observar en esta pantalla, Grecia se caracterizaba por estar rodeado de diversos mares, como es el mar Jónico, el mar Egeo, el mar Mediterráneo, y que de alguna manera impactaron e influyeron en su economía. Dentro de esta geografía podemos identificar como rasgos importantes la existencia de grandes cadenas montañosas, un relieve muy accidentado que impedía una comunicación fácil entre cada una de las diversas comunidades que se iban integrando. He ahí que se formaron las ciudades-estado llamadas polis. Había una gran dificultad en las comunicaciones, lo que impidió la formación de grandes estados. Sin embargo, sí se pudieron formar en cada una de estas comunidades estas llamadas ciudades-estado, como les había comentado, que son las polis. El clima podemos identificar que es un clima templado, con ríos poco caudalosos e irregulares. Dentro de las características a identificar en el aspecto geográfico, como te acabo de referir, está formado por cadenas montañosas, valles, ranuras, y todo ello impactó significativamente en el desarrollo y en el desenvolvimiento de todas aquellas actividades que se realizaban en las mismas. Y la situación geográfica impactó definitivamente en lo que es la economía. ¿Cuáles son las características de la economía de Grecia? Podemos identificar primeramente la gran influencia e impacto que tuvo el mar como principal medio de comunicación. Luego entonces, si tengo un mar, estoy rodeado de mar, seguramente voy a desarrollar todas las características necesarias para poder llevar a cabo el comercio. Entonces, una de sus actividades es el comercio marítimo. Dentro de los minerales que se explotaban se encuentran el oro, la plata, el cobre, el mármol, de ahí sus grandes esculturas. ¿Qué cultivaban los griegos? Cultivaban cereales, uvas, olivo, aceitunas, cebada, cebolla. En cuanto a la ganadería, tenían ovejas, cabras, cerdos. Las artesanías que desarrollaron pues, fue la elaboración de vajillas, sandalias, armas de hierro y de bronce, adornos de oro y de plata, y obviamente para llevar a cabo lo que es el comercio marítimo, también desarrollaron embarcaciones de madera. ¿Y cuáles son estos
estos periodos históricos en los cuales se puede vislumbrar el desarrollo de esta importante civilización son tres: el periodo arcaico, el clásico y el alejandrino o helenístico. Cada uno de estos periodos tienen datos o hechos relevantes que lo caracterizan. Vamos a identificar cada uno de ellos. Empezamos con el periodo arcaico. En este periodo arcaico podemos identificar tres aspectos importantes. La primera, lo que es el surgimiento de estas ciudades-estado que se llaman polis. De la misma manera, la población comenzó a crecer, fue indispensable la existencia de nuevas actividades o el desarrollo de las que ya tenían a su máximo esplendor, localizando nuevos lugares, para lo cual tenemos el expansionismo, la necesidad de localizar nuevos lugares para poder comercializar, por ejemplo, sus productos. Y aquí en este periodo arcaico, pues existieron diversos intentos de la búsqueda de diversos poderes para poder regular el control de la población. Dentro de estas polis que surgieron, podemos identificar que tenían características en común, sí. Por ejemplo, tenían en común la religión, la lengua, la cultura, y también se organizaba el territorio de una manera similar. Dentro de algunas partes importantes de esta organización de la polis, podemos vislumbrar lo que es el Acrópolis, el Ágora y las aldeas. El Acrópolis es el nombre que recibe aquel espacio de territorio donde los griegos iban a rezar a sus divinidades, ¿no? Generalmente se encontraba situado en lo alto de la montaña. El Ágora. El Ágora es como nuestra plaza grande de ahorita. Es la plaza pública donde acudían para tratar asuntos políticos y también servía como mercado. Y las aldeas, pues era el lugar donde vivían las personas, ¿no? En este periodo arcaico, como te había comentado, el expansionismo europeo fue muy importante porque la población creció, era necesario la existencia de nuevos mercados para poder realizar el intercambio de sus productos y la búsqueda, otra característica fue la búsqueda de su forma de gobierno. Por ejemplo, tenemos la monarquía, la oligarquía, y al final de cuentas ya se consolidó como forma de gobierno en Atenas, por ejemplo, lo que es la democracia. Continuamos con el segundo periodo, que es el periodo clásico, que se caracteriza precisamente porque estas polis que habían surgido van a ir desarrollándose, van a ir floreciendo hasta alcanzar su esplendor. De estas polis son dos las que sobresalen, que son Atenas y Esparta. Cada una de ellas tiene sus características económicas, políticas y sociales y culturales que vamos a ir vislumbrando a lo largo de este curso. Dentro de este segundo periodo clásico también se caracteriza la existencia de grandes batallas o de grandes guerras. Podemos mencionar dos que habíamos identificado hace un ratito, que son las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Como toda guerra, siempre van a tener como consecuencia pues traer debilidad en las polis, pobreza, caos, desorganización y al final de cuentas pues influyó significativamente en que fueran conquistados. En lo que es el tercer periodo, que es el periodo alejandrino. En este periodo alejandrino podemos identificar algunas características, por ejemplo, que estas grandes ciudades que habían surgido comienzan a tener su decadencia, pues posiblemente como consecuencia de las guerras que las debilitaban, ¿no? Poco a poco fueron perdiendo esa independencia y fueron dominados territorialmente hablando, y es importante aquí hacer hincapié que si bien es cierto, fueron conquistados territorialmente hablando, culturalmente hablando, Grecia
supo imponer su filosofía, sus artes y sus ciencias, ¿no? En este periodo alejandrino, pues se fundaron nuevas ciudades, como por ejemplo la ciudad de Alejandría. Otra característica fue que se universalizó el idioma griego, y tenemos un personaje muy importante aquí que es Alejandro Magno. Y antes de pasar a Alejandro Magno, vamos a referir que este periodo alejandrino llega a su fin, a su conclusión, con la dominación de los romanos. ¿Quién fue Alejandro Magno? Pues Alejandro Magno es el hijo del rey Filipo II, que subió al poder muy jovencito, y se decía que tenía grandes habilidades para la conquista. Uno de sus tutores, de sus maestros, fue Aristóteles, y al fallecer Alejandro Magno, se divide su imperio, se divide todo lo que él había logrado conquistar entre sus generales. Y de esta manera hemos logrado identificar en el tema del día de hoy lo que es Grecia, específicamente en cuanto a su ubicación, su geografía, su economía y sus periodos históricos. Agradezco su atención y vamos a complementar esta explicación con la lectura del material adjunto para que podamos realizar el repaso de lo aprendido. Gracias.